Los que hayáis jugado Rocket League alguna vez, sabréis que para marcar un gol tienes que hacer todo a la primera. Es decir, si tú quieres hacer un air dribbling y aquí fallas, tienes que volver al principio para volver a hacerlo, ¿sabes? No puedes guardar un checkpoint ahí. Tienes que volverlo a hacer desde el principio y ahora sí que puedes hacerlo. Y como veis, no hay ninguna manera de guardar un punto desde aquí. ¿O sí? Y efectivamente sí la hay. Y es que hoy vamos a estar utilizando esta herramienta de aquí, que se llama TAS. Las siglas significan Tool Assisted Speedrun. Normalmente este plugin se utiliza en otros videojuegos para hacer runs súper rápidas y con glitches imposibles que de normal un humano o un humano a la primera no podría hacer. Pero claro, en el Rocket League, ¿cómo se utiliza? Porque en el Rocket League no es que haya una meta. Bueno, pues eso es lo que vamos a comprobar hoy. Primero voy a explicar cómo funciona. Y es realmente muy sencillo el funcionamiento. Vale, como veis aquí en esta pestañita, tenemos aquí TAS Plugin, ¿vale? Tenemos Files, tenemos Loaded TAS, tenemos Controls y tenemos Settings. Pero lo más importante está en Controls. Y es que aquí lo que vamos a tener que hacer es crear un nuevo tiro. Entonces aquí vamos a darle a New Task, vamos a poner, yo que sé, tiro 1 YouTube. Entonces ahora si os fijáis, tenemos aquí en Loaded Task, es como el tiro que estamos utilizando ahora mismo. Y es este de aquí. Y aquí, ¿qué pasa? Que guarda todos los datos del Rocket League que estás utilizando. O sea, el Dominus, la sensibilidad aérea, la sensibilidad, todas las sensibilidades, todo. Lo apunta todo. Porque ¿qué es lo que va a hacer este plugin? Este plugin lo que va a hacer es que nosotros haremos algún movimiento, ¿vale? Nosotros daremos inputs con el mando o con el teclado, depende de cómo juegues, y el TAS lo va a guardar. Entonces tú le das aquí a Start, haces esos inputs que tú quieres y luego le das a Update. Entonces cuando tú le des a Update, ¿qué pasará? Que se guardarán en el TAS. Y cuando se hayan guardado, si tú le das a Start, va a reproducir lo que tú has guardado. Además, si os fijáis, aquí hay dos barritas que dicen Replaying Speed y Recording Speed. Replaying Speed es básicamente a la velocidad que se va a reproducir lo que tú has guardado, y Recording Speed es a la velocidad a la que tú vas a hacer esos inputs. Es muchísimo más fácil entenderlo si os hago un ejemplo, que de hecho el vídeo de hoy trata de eso, de hacer un ejemplo de un tiro con TAS. Así que me voy a dejar de tonterías y vamos a empezar ya, porque es como más fácil lo vais a entender. Vale, de momento el Replaying Speed lo vamos a dejar más o menos normal, y el Recording Speed lo voy a empezar a poner ya bajito. Vamos a empezar el tiro haciendo una cosa que ahora veréis. Vale, primero nos tenemos que colocar dónde queremos empezar el TAS. O sea, yo no sé dónde quiero empezarlo, yo qué sé, aquí mismo. Vale, lo voy a empezar aquí, ¿vale? El TAS, aquí, mirando hacia la pelota. Entonces yo lo que hago es, me voy a poner esto por aquí, ¿vale? Para poder ver bien el juego y que no me esté tapando esto. Me lo dejo aquí abajo. Yo sé que esta barrita es la de replaying y esta barrita es la de recording. Entonces, ¿qué hago? Bajo la barrita de recording y le doy a Start. Cuando le dé a Start, veréis que aquí arriba saldrá, en vez de Stopped, TAS Plugin Stopped, saldrá TAS Plugin Recording, ¿vale? En teoría, ahí está. Perdón, he tenido aquí un fallo. Cuando tú creas el TAS, te pilla el sitio desde donde lo has creado, ¿vale? Así que dadme un segundo. Me voy a colocar donde quiero empezarlo, desde aquí, y ahora lo creo. Entonces, una vez que lo hemos creado desde aquí, ahora sí, si yo le doy a Start, me sale Recording. ¿Y cómo vamos a empezar este TAS? Vamos a empezar haciendo dashes, que para que no lo sepa, mirad lo que he hecho. O sea, eso es lo que he guardado ahora mismo. Ahora veréis lo que son los dashes cuando haya hecho más, porque ahora mismo no se ve nada. O sea, ahora mismo no estaréis entendiendo nada. Obviamente los tiros con TAS, si quieres hacer un tiro súper guapo, lleva un montón de tiempo. O sea, yo tengo algunos TAS hechos que si queréis luego al final del vídeo os puedo enseñar, que me han llevado un montón de horas, ¿vale? Porque, bueno, al final tienes que ir haciendo algo hasta que no te salga... Tienes que seguir y tal, ¿sabes? Entonces yo ahora he guardado, ahora no estoy jugando yo, y he guardado hasta aquí. Entonces cuando acaba de grabar, acaba de repetir lo que yo he grabado, ya me toca jugar a mí, ¿sabes? Pero lo bueno de esto es que tú puedes ir haciendo cosas, y como veis, ahora que lo estoy haciendo en cámara lenta es mucho más fácil que si lo tienes que hacer en tiempo real. Que creo que ha sido por aquí más o menos. Que por aquí creo que me había equivocado antes. Entonces ahora puedo continuar. Entonces esto que he hecho nuevo lo vuelvo a guardar, hago que llegue otra vez ahí. Ahora cuando llega otra vez ahí, vuelvo a hacer otra cosa, porque lo que he hecho pues no me ha gustado. Como veis, aquí sigo haciendo cosas. Y ahora pues vuelvo a guardar esto. Ahora he hecho otra cosa que me ha gustado. Y algo importante es que cuando tengamos algo que nos mole, para que pase a la parte de files, que es donde los TAS están guardados, tenemos que darle a Save TAS, ¿vale? Entonces ahora le damos a Save TAS y ya nos sale aquí, ¿vale? Y ya está guardado hasta lo último que hemos guardado aquí, ¿vale? O sea, cada vez que... primero hay que guardar el TAS, pero mientras lo grabamos. Y luego hay que grabar el TAS para que pase a files. Bueno, no hay que grabarlo, hay que guardarlo. Que no me acuerdo si lo he dicho bien. Y ahora si os fijáis, lo que tenemos hecho es esto. Que bueno, que lo he ido haciendo, si lo habéis estado viendo. Pues lo he ido haciendo, ¿vale? Y ahora vamos por aquí, ¿vale? Todavía no. Vamos por aquí.
Y aquí ya me toca a mí jugar y seguir con el TAS. Y si os fijáis, esto, si no lo pudieses hacer a cámara lenta y con intentos infinitos de alguna manera, sería muy difícil que un humano lo pudiese hacer. Aquí ya vamos a pillar un reset, yo creo. No quiero pillar el reset todavía, espérate. Quiero hacer un par de cosillas más aquí en el suelo. Como veis ahora esto a cámara lenta parece una tontería, pero luego cuando lo veamos a velocidad real vamos a flipar porque... ahora veréis. Luego cuando veamos todo este trozo en velocidad real, cuidado porque os va a dejar yo creo que flipando. Ahora de momento sigo cocinando, o sea, ahora de momento tampoco estoy haciendo nada de esto. Ahora ya hemos tocado la bola y ahora ya hay que ir acercándose. Bueno, es lo que yo quiero ir acercándome ya a la bola. Pero todo esto lo estoy haciendo yo, recordad. O sea, esto lo estoy haciendo yo paso a paso, poco a poco. Pero sí, lo estoy haciendo yo todo. Y bueno, ya veis que fallo un montón de veces. O sea, no todo el rato me sale bien. Hoy tampoco voy a hacer un task súper difícil porque obviamente es para un vídeo y tampoco quiero estar aquí 7000 horas grabando. Pero si... es lo que os he dicho, o sea, os enseñaré al final del vídeo los tasks que ya tengo hechos y veréis que he hecho algunas cosas que, bueno, me han llevado un montón de tiempo, ¿sabes? Y obviamente este plugin solo se puede usar en training, o sea, tú no te puedes meter en una partida pública y hacer esto. Porque la gracia de esto es que el task solo funciona cuando el plugin sabe dónde está la bola, ¿sabes? Dónde está la bola en un momento inicial. Bueno, realmente no es dónde está la bola, es dónde está tu coche. Y si tu coche se mueve hacia un sitio y la bola no está ahí, pues no vas a hacer nada, ¿sabes? O sea, realmente sería físicamente imposible hacerlo en una partida. Esa es también la cosa del TAS, ¿sabes? Que no la puedes usar en una partida real. Y por eso tampoco es algo que sea baneable, porque simplemente estás haciendo esto, pero no haces daño a nadie. En plan, estás en un training intentando tus cosas y ya está, ¿sabes? Ahora me molaría ya ir acercándome a la pared, a hacer cosas. En plan, me molaría irme para el aire y tal. Pero ahora no estoy encontrando la manera de seguirlo. No sé cómo... Es que también es un dato importante, ¿eh? El hecho de la creatividad que tienes que tener para saber cómo seguir el tiro. O sea, no es tan fácil como decir, ah, sí, quiero hacer esto, pues lo hago. No, porque tienes que saber hacerlo, ¿sabes? Voy a hacer un poco más de... No, quiero hacer hoy un poco más de horse dash. Y ahí me quiero ir para el lado y ya irme hacia la bola para llevármela a la pared. A ver si puedo. Ahí está, ahora para atrás. Vale, ahora ya estamos encaminando. Aunque parezca que no, estamos encaminando. Es que es difícil, chavales, parece que es mucho más sencillo, pero... Cuando veis estas típicas cosas en TikTok y tal... Decís, hostia, qué fácil, pero hacedme caso que es mucho más difícil de lo que puede parecer. Bueno, ya lo estáis viendo, que yo soy freestyler profesional y hacer estas cosas no son tan fáciles. Y ya veréis más adelante que voy a intentar que se complique un poco más el tiro, haciendo, bueno, algunas cosas que ya veréis. Pero es eso, o sea... Ese dash me está costando, no estoy pudiendo hacerlo. Es verdad que yo soy bastante malo haciendo dashes, o sea, no son mi virtud. Vale, eso es también algo que es cierto. O sea, alguien que sea muy bueno haciendo dashes probablemente esto se lo haga mucho más fácil que yo. Pero bueno, que tampoco es que sea yo aquí el mayor paquete del mundo haciendo esto. Pero el tema es que, es lo que decía, que es mucho más fácil de lo que parece. Vale, ya voy consiguiendo lo que quiero. Ahora no estoy yo. Y ahora aparezco yo en escena. Y hago esto. Vale, lo tengo. Diréis, Leo, no estoy entendiendo nada. Calma, que ahora entenderéis todo. Se me está complicando, chavales. Pero os prometo que se viene. ¿Sabes qué pasa? Se necesita mucha concentración para esto también. Porque también tengo que pensar en lo que voy a querer hacer después de esto. Como la vida misma. Tú haces algo y tienes que pensar lo que vas a querer hacer luego. Pues aquí es igual. Si no sabes lo que vas a hacer después, estás bastante jodido. Hay que pensar un poco como a largo plazo, ¿sabes? Y cuesta. Porque no sabes... O sea, yo ahora mismo tengo una idea en mente de un tiro.
¿vale? Pero a lo mejor luego cuando esté en esa situación quiero hacer otra cosa. Entonces hay que tener mente fría y las ideas claras. Y también estar muy atento a dónde es lo último que has grabado. Porque yo, por ejemplo, ahora llevo unas cuantas que estoy fallando en un sitio que ya he grabado. Entonces no tiene sentido volver a hacer algo que ya he hecho, ¿vale? Tengo que esperarme a cuando no tengo grabado ponerme a grabar yo, ¿sabes? Como si estás haciendo un trabajo del Insti o lo que sea y vuelves a hacer algo que ya tenías hecho. Es un poco inútil, ¿no? Pues lo mismo. Aquí es lo mismo. Que esto es un tema curioso, tío, porque ahora está difícil. Lo tenía perfecto, tío, y ahora no lo tengo tan perfecto. No sé qué estoy haciendo, Esto es una mierda, la verdad. Estaba experimentando un poco. No me sale, tío, lo que quiero hacer. No me va a salir lo que quiero hacer, chavales. Vale, vamos a jugar con calma. Es que hay un movimiento ahí que no me gusta nada. También una cosa que se suele utilizar para hacer este tipo de tiros es el plugin que te dice si tienes el flip o no. Lo único que pasa, que yo lo tengo súper bugueado. Es como que el plugin no se me instala. No sé por qué, no entiendo por qué, la verdad. No sé dar un motivo sólido. Solo sé que no se me instala. Y como no se me instala, pues me tengo que joder y tengo que hacer un poco un predict de si tengo el flip o no. De normal la gente lo sabe cuando hace esto, porque tienen ese plugin, pero yo como no lo puedo tener, no sé por qué, me han capado de ese plugin, no puedo tenerlo, pues nada, tengo que adivinar. Es un poco adivina y tira la moneda, ¿no? Si lo tienes bien y si no, pues te jodes. Vale. Ahora ya estamos consiguiendo lo que quería, Ahora estoy más cerca. Como veis, cuando hago el tiro, voy tocando el más rápido y menos rápido para ver cuándo tengo que actuar yo, ¿sabes? Porque no voy a estar viendo el tiro durante media hora hasta que yo pueda jugar, ¿sabes? Entonces hago la de esquipeo todo lo que pueda, ¿sabes? Que realmente así me ahorro mucho tiempo. Que estaría muy bien que pusiesen un botón para ir hasta, no sé, 5 segundos antes de lo último que has guardado. Eso estaría muy bien, la verdad, pero no sé por qué no existe. Y hay que ir haciéndolo así. Yo siempre lo he pensado, que eso agilizaría muchísimo el proceso de creación de un tiro. Pero no lo ponen, así que nada. Hay que hacerlo así, no queda otra. Ahora, como veis, realmente está bastante más avanzado todo esto, ¿vale? O sea, parece que no, ¿vale? Yo os lo juro que parece que no. Pero ahora cuando os enseñe toda esta parte, antes de seguir con lo próximo que quiero hacer, vais a ver cómo esto avanza un montón y está a tope de guapo. De momento queda guapísimo, ahora lo veréis. De hecho, más o menos podéis ir viendo, pero es una locura, ahora lo veréis. Ahora lo veréis bien. ¿Veis? Es que hay muchas veces que me paso porque quiero intentar dejarlo para perder el mínimo tiempo posible, pero hay veces que me paso del último que he guardado y ya fallo. ¿Sabes por qué? Bueno, como que lo paro después de... Es que no me concentro. Lo paro después de el último punto que he guardado, ¿sabes? Entonces hay que intentar acordarse del último que has estado haciendo. Nada, chavales, lo estamos teniendo, Nos estamos acercando a la bola, Es que me quiero acercar, pero de una manera a tope de clínica, ¿sabes? No quiero acercarme sin más. Quiero acercarme haciendo algo guapo. Y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo. Pero falta un toque. Falta un... Aún nos falta un poquillo para acercarnos del todo. Vale, lo tenemos. Lo tenemos, chavales. Ahora lo que voy a hacer es este último dash. Lo voy a alargar y me voy a quedar... Vale. Lo tenemos. Lo tenemos ya, chavales, casi. Bueno, no tenemos el tiro, pero tenemos este primer tramo, ¿vale? Que he tardado exactamente 34 minutos. Bueno, todavía no lo he hecho, pero más o menos ya lo tenemos. Y he tardado de momento 35 minutos. Ahora os diré, ahora os confirmo cuando acabe, ¿vale? Pero es que es lo que os digo, que al final hacer esto lleva su tiempo. $37 37 minutos y aún estoy acabando el último matiz del principio del gol. Porque aún no
Aún no lo tengo. Bueno, a ver, que realmente no es el principio, porque ya veréis que... O sea, no es un 10% del tiro. Esto es una gran parte del tiro. Porque luego, como os he dicho, tampoco quiero hacer un task que me lleve un montón de tiempo. Porque es un vídeo y ya está, ¿sabes? No quiero estar aquí dándole ultra duro. Pero, aún así quiero que esté curraillo, ¿sabes? No quiero que sea una tontería. O sea, no quiero que sea feo, ni un mierdón. Quiero que esté bastante guapo. Si lo hago bien, ¿sabes? Si lo hago bien. No voy a haceros un task tope de feo, solo para que lo veáis. Quiero que veáis el proceso de, bueno, un task aceptable. O al menos para mí aceptable. Vale, chavales, tenemos el principio del tiro. Os voy a enseñar, ¿vale? Más o menos a una velocidad... Vale, os voy a enseñar el principio del tiro, ¿vale? Mirad, esto es lo que llevamos, yo no estoy jugando, ¿eh? O sea, todo esto es lo que hemos grabado. Vais a ver todo lo que he ido haciendo. Y esto no es nada, ¿eh? Ahora viene toda la parte guapa. Mirad, mirad. Toma. Todo esto, ¿eh? Todo esto en media horita lo hemos hecho. Y ahora aquí es el final, que es así. Y ahora hay que seguirlo aquí, ¿vale? Ahora veremos cómo lo seguimos, pero eso es lo que llevamos hasta ahora. 41 minutos de momento. O sea, como veis, no es que se tarde poco especialmente. La verdad, se lleva su tiempecillo. Ahora hay que ver cómo lo seguimos aquí porque, bueno, esto también es un tema que molaría saber lo que vamos a hacer, la verdad. Que yo la idea que tengo es hacer como un pinch o algo así, algo por el estilo, ¿vale? Y luego continuar la... O sea, si fijáis aquí, hago un pinch y aquí la continúo haciendo algo así. De hecho, eso me ha gustado bastante. Algo por el estilo. Se me ha ocurrido una cosa que puede estar guapa. Desde aquí, hacer así un scoop pie. Sí. O sea, la levantamos. Vamos por detrás. Sí. ¿Veis? Estas son las cosas que, bueno, salen improvisadas, ¿no? Porque yo en un principio tenía una idea de hacer una cosa y ahora quiero hacer otra. Y es raro, ¿vale? No es fácil porque, bueno, porque tú venías con una idea y ahora tienes que hacer otra y claro. Las cosas son un poco más difíciles. Vale, eso me lo he guardado porque como he pillado el reset, una vez que haya pillado el reset realmente ya está, o sea... Es verdad que no lo he pillado del todo bien y probablemente tenga que hacer un pequeño ajuste. Probablemente tenga que hacer un poco así. Uf, va a estar difícil, ¿eh? Bueno, se me acaba de ocurrir una cosa que puede estar muy guay. A ver si puedo. Buah, no, es que se me queda el coche muy mal. Tengo que pillar mejor el reset ahí. Si lo pillo así de mal no voy a llegar a ningún lado. Ahora lo he pillado bien. Ahora estamos haciendo cosas que me gustan más, ¿eh? Esta es mi parte favorita de los tasks. Que puedes hacer un montón de cosas súper locas porque como estás en cámara lenta, puedes inventar un montón. Fijáis, aquí he hecho esto. Ahora hago eso. Ahora la puedo intentar seguir. No, es que de hecho después de esto lo que voy a hacer es seguir la bola directamente. Intentar darle un toque. ¡Bah! Uf, me ha encantado eso. Lo vamos a dejar, esa parte la vamos a dejar así. Me ha encantado, o sea, mirad. Esto ahora lo pongo desde aquí. Mirad, de momento. Hago esto aquí. Ahora, aquí directamente pillo un reset. La levanto así, voy para el otro lado. La levanto así. Ahora me la levanto un poco más. Toquecito. Ahora pillo un reset. Aquí hago un stall. Aquí pillo otro. Bueno, todavía no lo he pillado, pero ahí quiero pillar otro. O sea, ojo. Buah, está imposible ahí hacerlo. Ahí no lo puedo hacer. Quería hacer una cosa, pero es que no voy a poder. No lo voy a poder hacer bien, coño. De hecho, voy a cambiar ya desde este primer reset. Vale. Si os fijáis, intento hacer movimientos tan precisos que muchas veces fallo. Porque al querer hacerlo tan perfecto, de una manera que es prácticamente inhumana, fallo.
Vale, porque bueno, porque al final, yo qué sé, tampoco soy un robot, ¿sabes? Yo creo que aquí lo mejor va a ser hacer otro stall seguido. Bueno, no sé cómo seguirla esa, a ver. Esto es algo importante, chavales. Parece mucho más fácil, pero hay que saber cómo seguirla, porque claro, aquí estás en esta situación, pero ¿cómo la sigues ahora, sabes? De momento llevamos 50 minutos de grabación, ¿eh? Y acabamos de subir al aire. O sea, a ver, que tampoco, que es lo que os he dicho, ¿eh? No voy a hacer un tiro ultra largo, porque porque no da la vida para más. Eso me encanta, pero es eso, ¿vale? O sea, que esto, bueno, cuidado. Cuidado porque no es tan fácil como parece. Vale, eso que he hecho ahí me ha gustado, así que lo voy a dejar. Voy a guardarlo. A ver ahora que... Uf, está bastante clean, ¿eh? Me ha molado, me ha molado. Que parece que no, pero poquito a poquito, poco a poco esto va pillando forma, ¿vale? Y pensaréis, ¡buah! Queda un montón. Pero pensad que a mí estas partes, o sea, estas zonas en el aire ya tan de puro freestyle, suelo tardar menos en hacerlas. Porque como estoy más acostumbrado a hacerlo, pues las hago mucho más rápido que lo otro de dashing, ¿sabes? Porque el dashing yo no estoy acostumbrado. De hecho, la mayoría de hacer dashes que sé, los sé haciendo tash. O sea, yo he aprendido dashes haciendo tash, literalmente. Vale, como veis ahí he estado haciendo una cosilla que estaba interesante. Porque realmente a este tiro tampoco le queda mucho, porque, como os he dicho, es que no quiero que sea ultra mega hiper largo. Así que aquí hago eso. Aquí hago este reset así rápido. Aquí la levanto así. Y ahora la quiero seguir ya para ir acabándolo. Mi idea es hacer así esto. Llevármela por aquí. Hacer un Musty y un Psycho, ¿vale? Sin bote. Que eso ya es el último que vamos a hacer. Y así vais a... Así en este vídeo pues ya habréis podido ver cómo se hace un Tash y cómo funciona. Y cómo puedes ser hacker en Rocket League. Claramente no es ser hacker, porque lo haces en un training y no afecta en nada a lo que sería tu nivel real, ¿no? En plan, lo único que haces es un poco el tonto y ya está. Haces un poco el canelo y poco más. Pero está muy guapo para esto mismo, para ver como los límites de Rocket, ¿sabes? En plan, no sé. Puedes ver qué tan posible es hacer algo. Estamos acabando de cocinar ya, ¿eh? Estamos acabando de cocinar. Y cuidado. Vale, chavales, creo que lo tenemos. Si le doy el toque a ese Musty, creo que me hago el Psycho sin bote. O al menos, es que no sé si me lo hago sin bote, ¿eh? Tenemos que hacerlo para comprobar si tienes fuerza suficiente como para ir sin bote. Porque la verdad es que no lo sé. A ver. Si la toco bien, o sea, si le doy un buen toque, yo creo que sí que puede ir sin bote, pero... Es verdad que debería hacer un Musty un poco más fuerte. Voy a ver si puedo. Vale, ese 100% va sin bote, ¿eh? Ese si lo marcamos 100% va sin bote. Ya os lo digo yo. Ese de ahí, el que acabo de hacer ahí, ese va sin bote, vamos. 1000%, ya lo veréis. 1000%. Estoy muy seguro, de hecho. Estoy muy seguro. Pero claro, hay que darle... ¿Sabes el problema de esta cosa ahora? Que hay que darle un toque, pero perfecto. Perfecto. Así que ahora vamos a ver si puedo. Que de hecho muchas veces yo lo que he hecho es ponerme el plugin de las hitbox para ver cuándo toco la bola y cuándo no. Porque ahí, por ejemplo, ha parecido que la tocaba, pero no la he tocado. Porque claro, porque la hitbox pues no es todo el coche en sí. O sea, hay hitbox fantasma en el coche. Tema a tener en cuenta. Que no es poco. Ahí. Ese es el punto. Ese es el punto. Buah, ¿va sin bote? ¿Va sin bote? ¿Lo acabamos de hacer? ¡Woo! ¡Let's go! Chavales, lo tenemos. Vale. Tenemos el tiro. Entonces ahora voy a ponerlo a velocidad normal. Y ahora que lo tenemos aquí a velocidad 1, vamos a ver el tiro completo, ¿vale? O sea, ojo, ¿estáis listos? ¿Estáis listos? Porque esto lo estamos haciendo durante un buen rato, ¿eh? Voy a guardar el tiro, ¿vale? Porque aquí lo tenemos todo.
He guardado el tiro, o sea, el tiro este ya está aquí en Files, YouTube Task 1. Si le damos a Load, pues lo tenemos aquí cargado, ¿vale? Y este es todo nuestro tiro, ¿vale? Así que vamos a ver oficialmente qué es lo que hemos hecho. Vamos a verlo. Vamos a verlo, yo tengo ganitas. Tengo ganitas, a ver cómo ha sido, finalmente. Vale. Vale. Me gusta, Tuki. Buah, es que estas partes a mí me flipan. Porque son como súper satisfactorias, tío. Y me parecen tan imposibles de hacer por un humano. Bueno, es que no es que me parezcan, es que son físicamente imposibles. O sea, un humano no puede hacer eso seguido. O sea, creo que he hecho como a lo mejor 30 dashes seguidos. O sea, eso un humano puede hacer a lo mejor 8, 9, 10. Pero llega un punto que un humano ya no puede. Y eso es lo que más mola. Hacer cosas que realmente no puede un humano. Porque aquí, si os fijáis, lo hago todo perfecto, O sea, estoy haciendo todo totalmente perfecto. Bueno, a ver, lo hago. O sea, no lo estoy haciendo yo, pero sí que lo he hecho yo. Lo habéis visto paso a paso. Paso a paso lo he estado haciendo yo. Y ahora tenemos aquí la joya de la corona. Que a mí siempre me encanta acabar los tiros así. Tuki. ¡Puh! Buah, vaya psycho, en verdad, qué locura, tío. Me gusta. Bueno, como os he dicho al principio, voy a enseñar algunos tiros que hice hace tiempo. Como este, por ejemplo, que este no sé qué es. Ahora no me acuerdo qué es esto. Ah, vale, sí, mirad. Este es uno de los que hice, ¿vale? Hace tiempo. Que es este de aquí. Que está bastante guapo, a mí me parece bastante chulo. Y claro, esto, por algún momento podríais pensar que esto no lo hace un humano. Porque mirad lo perfecto que es. O sea, este lleva mucho más curro que el que he hecho ahora, ¿vale? Este lleva muchísimo más curro. Y si os fijáis, estoy haciendo cosas que son increíbles. O sea, mirad eso. Son locuras, ¿vale? Y ahora viene una parte que, bueno, que no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Esto obviamente un humano de primeras no lo puede hacer. Pero esto lo he hecho yo, lo único que paso a paso. Que esa es la gracia del TAS. Que parece que lo haga un hack. O sea, parece una IA, parece un bot haciéndolo. Pero no, obviamente eres tú. Pero claro, como habéis visto, puedo guardar una parte de un tiro. Entonces puedo hacerlo infinitas veces. Puedo equivocarme infinitas veces que voy a seguir pudiendo hacerlo, ¿sabes? Y aquí también creo que lo acabé con un Psycho sin bote. Toma. Puf. Bueno, además este Psycho es mucho mejor que el... Bueno, mucho mejor. Es bastante bueno este Psycho también. Y también es un golazo ese. Luego tenemos este que es Boomer Ball y no lo vamos a probar porque no quiero hacer uno con Boomer Ball. Y a ver, ¿este cuál es? Ah, vale, este ya me acuerdo. Este lo subí a TikTok. Bueno, y el otro también, de hecho. Pero este lo subí a TikTok, pero este es una locura. Este es una barbaridad de tiro. O sea, mirad, hago unas locuras que bueno, no tiene sentido. Obviamente este TAS y el otro que os he enseñado llevan mucho más curro que el que he hecho ahora, sinceramente. O sea, estos a lo mejor me llevaron 3 horas o 4 cada uno, o incluso 5. Porque hay tramos de algunos que son prácticamente imposibles. O sea, de momento en este no ha habido nada totalmente loco. Pero ahora veréis, esto es una locura. O sea, son cosas que tienes que tener una velocidad que no tiene sentido. Este control aquí es una barbaridad. O sea, pero una locura. Estos resets aquí también son increíbles. Este reset de aquí es otra puta locura. Aquí viene una locura extrema. Tuki. Eso es una locura. Eso un humano no lo puede hacer, ¿vale? Para que os pongáis, eso un humano no lo puede hacer, para que os hagáis la idea. Luego aquí hago otra barbaridad, que pillo un reset así, se me queda perfecto. Entonces ahora la controlo y encima adivinad cómo acabo. Obviamente acabo haciendo un Psycho sin bote. Es increíble. O sea, este tiro es increíble. Y obviamente esto un humano no lo puede hacer físicamente. A la primera no lo puede hacer. Y esta es la magia del TAS, que haciéndolo pues por pasos sí que puedes hacerlo. Y poco más, la verdad. Perdonad por mi pelo, que durante todo el vídeo lo habéis visto y estoy totalmente despeinado. Pero nada, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado, que te lo hayas disfrutado, que hayas aprendido sobre todo. Comparte el vídeo con tu amigo que dice que el TAS es un bot, por ejemplo. O comparte el vídeo con tu amigo que no tiene ni idea de lo que es el TAS, porque la verdad es que es una cosa bastante interesante de Rocket League. Si me vais a seguir a mis otras redes sociales, la verdad es que se agradece muchísimo, sobre todo a Instagram. Me llamo Leo Gaben en Instagram, porque por ahí literalmente subo de todo. Subo cosas de mi vida. Hace nada estuve en un concierto, pues subí historias del concierto. Cuando voy a hacer stream lo aviso. Que por cierto, hago streams en Twitch. Me llamo Leo Gaben en Twitch, por si me quieres seguir por ahí también. Y bueno, ya está, dejo de hacerme spam. Muchas gracias por ver el vídeo de nuevo. Si dejáis un comentario ya sabéis que se agradece, que flipas. Si le dais al botón de hype también se agradece muchísimo, porque el vídeo se recomienda más, el vídeo crece más rápido y al final yo me acabo haciendo millonario.
De broma, broma. Pero nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Últimamente me está costando un montón vocalizar, no sé por qué. Os quiero. Chao, guapos.